Muy bien, entonces su lugar, y antes de darle la palabra, vamos a ver un corto video. Así que ponga ahí su atención. No sé si van a poder dar luces de acá, pero sí, bueno. Sí. Aquí están registradas las palabras de Dios. Después, cuando Pablo estaba en la cárcel y le dictaba a Lucas lo que tenía que escribir las cartas a la iglesia. Tiempo después, la iglesia fue perseguida por creer en Dios y leer las Sagradas Escrituras. ¿Qué tienes en la mano? Nada. ¿Qué es esto? Y por último, la traducción de la Biblia. Todo esto hemos pasado para que las Sagradas Escrituras lleguen hasta nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con las Escrituras? No quiero entrar al tema, quiero hablar de usted del tema, una mente cauterizada. Hermano, ¿trajo su Biblia? No, pero no hay ningún problema. No hay problema. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. No sea valorable el gran trabajo de hombres y mujeres que protegieron la Biblia para que hoy la tengas en tus manos. En esta serie entenderemos uno de los libros más maravillosos de la historia y que nos han transformado por la palabra. Toda la gloria del Señor. En este momento le agradecemos a Dios por el equipo de actores, nos curaron carísimo, graduados de la UP, digo, de la Universidad de Artes, ¿no? Bueno, damos gracias a Dios por ese tiempo. Hoy iniciamos una nueva serie llamada Transformados por la Palabra. Diga conmigo, transformados por la palabra. Una vez más, diga conmigo, transformados por la palabra. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 20, verso 32. Hechos capítulo 20, el verso 32. Pablo está hablándole a una congregación, una iglesia, y prácticamente se está despidiendo de ellos. Y la pregunta es, ¿quién seguiría el proceso de transformación en todos esos discípulos que habían conocido al Señor por medio de la predicación de Pablo? Y en Hechos capítulo 20, verso 32 dice la Biblia: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Diga conmigo, tiene poder. Ahora escuche, ¿para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Una vez más dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. D.L. Moody, un gran evangelista de la antigüedad, dijo: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Vuelvo a repetirle esta frase: la Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida, es decir, para transformarla.
Es la verdad de la palabra de Dios la que nos puede transformar. El crecimiento espiritual consiste en el proceso de reemplazar las mentiras con la verdad de la palabra de Dios. De hecho, Jesús oró por sus discípulos de la siguiente manera en Juan capítulo 17, verso 17. Jesús dijo lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Está aquí todavía? Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, la revelación de la palabra de Dios es necesaria para la santificación de nuestras vidas. Diga conmigo: la revelación de la palabra de Dios es necesaria para la santificación de nuestras vidas. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hacernos a la imagen de Jesús. La palabra de Dios es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para empezar a forjar en nosotros el carácter de Cristo. Ya hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pero ahora tiene que haber un proceso de crecimiento, de santificación. Y vuelvo a repetir, es el Espíritu Santo el que usa la palabra de Dios para moldear en nosotros el carácter de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. Porque si tú y yo no llenamos nuestra vida con la palabra de Dios, entonces ¿con qué trabajará el Espíritu Santo en nuestras vidas? Tú y yo tenemos que darle, voy a llamarlo así, esa herramienta al Espíritu Santo para que Él trabaje y siga trabajando con nosotros a través y con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17 es nuestro texto lema que hemos elegido para basar aquí esta serie. Mira lo que dice la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 al verso 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada la Escritura? ¿Por quién? Obviamente Dios utilizó hombres como Moisés, como Pablo, como Mateo. Dios utilizó hombres, pero fue el Espíritu Santo quien lo inspiró. Ojo lo que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Segundo, dice, y es útil. ¿Es qué cosa? Útil. Es decir, que nada podemos desechar de la palabra de Dios. Por eso hay de aquel que le aumente o que le quite. Toda Escritura, escucha bien, es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para transformar nuestras vidas. Toda la palabra de Dios, vuelvo a repetir, es inspirada por Él y es útil para transformar nuestras vidas. Pero mira, ¿dónde está el proceso? Dice útil para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Redarguir. ¿Para qué más? Para corregir. ¿Para qué más? Para instruir. ¿Qué cosa? En justicia. Aquí yo encuentro 4 palabras. Número 1, enseñar, redarguir, corregir e instruir. Vuelvo a repetir: enseñar, redarguir, corregir e instruir. Es la palabra de Dios la que nos enseña, es la palabra de Dios la que nos redarguye, es la palabra de Dios la que nos corrige y es la palabra de Dios la que nos instruye. Por lo tanto, si no me lleno de la palabra de Dios, ¿con qué seré enseñado? ¿Con qué seré redarguido? ¿Con qué seré corregido? ¿Y con qué seré instruido? Verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que vuelvas a leer ese versículo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora escúcheme bien, la palabra de Dios es diferente a cualquier otro libro o cualquier otra palabra.
La palabra de Dios es vida. Diga conmigo, la palabra de Dios, diga, es vida. Toca al que está a tu lado, dile, la palabra de Dios es vida. Si tú sientes que te estás muriendo, ve a la palabra de Dios. Si tú sientes que estás desfalleciendo, ve a la palabra de Dios. Si tú sientes que no puedes más, ve a la palabra de Dios. Si te sientes débil, ve a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y es viva para transmitir vida, la vida de Dios a nuestra vida. Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente en Juan capítulo 6, verso 63. Había ciertos judíos que habían creído en él, y él les dice lo siguiente: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Diga conmigo, las palabras son espíritu. No, levanta tu voz conmigo, las palabras son espíritu. ¿Tú te has dado cuenta que con solamente unas palabras que escuchas se te transmite un espíritu? Si escuchas palabras de desánimo, si alguien te da palabras de desánimo, rápidamente se te va a transmitir un espíritu de desánimo. Si escuchas palabras de alegría, se te va a transmitir un espíritu de alegría. Está aquí. Si escuchas palabras de tristeza, se te va a transmitir la tristeza. ¿Por qué? Porque las palabras son ¿qué cosa? Entonces ahí es donde tenemos que meditar. ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Qué espíritu sale de mi boca? Está aquí. ¿Qué espíritu sale de mi boca? Sale vida, sale miseria, sale fe, sale duda, sale incredulidad o sale esperanza. ¿Qué es lo que sale de mi boca? Pero Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Porque mire, cuando Dios habla, las cosas cambian. Diga conmigo, cuando Dios habla. Diga, cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo a su alrededor, toda la creación, ¿sabe por qué existe? Existe porque Dios habló. Él dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Dijo, hay expansión, y hubo expansión. Todo, escúcheme bien, toda la creación, todo lo que nos rodea existe sencillamente por el poder de la palabra de Dios. Porque Dios dijo, es porque existen las cosas. Su misma palabra fue lo que le puso fin al caos. Génesis capítulo 1 dice que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, pero en el momento cuando Dios dijo sea la luz, empezó a haber una transformación. Por lo tanto, si tu vida está hecha un caos y te sientes desordenado y vacío, es la palabra de Dios la que puede traer transformación, la que puede traer un orden, la que puede traer vida. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? El Señor solamente habló y todo empezó a existir. Sin la palabra de Dios ni siquiera estaríamos vivos. De hecho, Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Sin la palabra de Dios ni siquiera estaríamos vivos. Santiago capítulo 1 verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vuelvo a repetir el versículo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora escuche bien, la Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Muchos creen que la Biblia solamente es una guía
para formular una doctrina o un libro donde podemos basar una doctrina. La palabra de Dios genera vida y hay muchas cosas que suceden mediante la palabra de Dios, y te las voy a decir rápido. La palabra de Dios genera vida, crea fe, produce cambios, atemoriza al diablo, causa milagros, sana heridas, forma el carácter, transforma las circunstancias, imparte gozo, aleluya, y vence la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, da poder, limpia nuestra mente, hace que las cosas existan. Sabe, la palabra de Dios incluso garantiza tu futuro. No puedes ir con una persona que te eche las cartas para que te diga tu futuro, cuando yo encuentro las cartas de Pablo que te pueden decir realmente lo que te viene. Gloria al nombre de Jesús. Está aquí todavía. Te dice el pasado, el presente y lo que viene. No necesitas consultar los astros. ¿Por qué no ir al Dios que hizo los astros a través de su palabra? Como alguien dijo, ¿por qué tomar leche de caja cuando tengo la vaca dentro de la casa? ¿Por qué consultar frases de otros que no tienen sentido cuando tú tienes la verdad de la bendita palabra de Dios en tus manos? No podemos vivir sin la palabra de Dios. Por eso es que no podemos o no debemos descuidarla. Debemos considerar la palabra de Dios tan esencial para nuestra vida, así como el alimento diario. Así como le entras a los tacos, así como le entras a las memelas, que comes como desesperado, así como le entras, no sé, a la malteada, no sé cuál sea tu platillo, tu comida favorita. Así debe de ser de necesario para nosotros la bendita palabra de Dios para nuestra vida. Job capítulo 23, verso 12. ¿Sabes tú por qué Job se mantuvo firme en medio de la tribulación que le sobrevino? ¿Alguien se acuerda cuál fue la situación por la cual Job atravesó? Número 1, perdió sus hijos. ¿Sí está ahí? ¿Qué más? Su fortuna. ¿Qué más? Su salud. ¿Qué más? Su riqueza, sus amigos. ¿Qué más? Hasta su esposa. ¿Perdió qué cosa? Absolutamente todo. Pero hay algo que no perdió Job. No perdió la fe en Dios. No perdió la confianza en Dios. Y te voy a decir por qué no perdió ni la fe ni la confianza en Dios. Porque sencillamente se mantuvo alimentándose de la palabra de Dios. Tú puedes pasar por cualquier situación, por cualquier circunstancia, por cualquier tribulación, pero si te mantienes lleno de la palabra de Dios, la fe no se te va a ser quitada, ni la esperanza. Te vas a mantener firme en medio de la prueba. Job 23, verso 12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Algunos guardamos comida y no nos gusta desperdiciar la comida. Nos sobra un poquito de lo que preparamos hoy y lo metemos al refrigerador. Y ya sea que lo saquemos mañana, a mediodía o el martes, pero no podemos desperdiciarlo. Y le decimos a nuestros hijos: no estamos en circunstancias para desperdiciar.
Dice, mamá, pero otra vez las mismas salchichas, otra vez el pollo. Si ya comimos pollo, ya comimos. Dice, no podemos desperdiciar. Y yo sé por qué muchos padres somos así. Porque ese pollo, esas salchichas o esa comida nos costó 2 o 3 días de trabajo y no podemos desperdiciarla. ¿Sabes qué? La escritura tiene una inspiración de más de 3,000 años o más de 2,000 años. Escúchame bien, que fue preparada. Y hay de aquel que desperdicie o deseche la palabra de Dios. La palabra de Dios es más importante que el alimento diario, que el alimento que tú y yo guardamos y que no deseamos que se desperdicie. La palabra de Dios es vida para nuestra vida y solamente a través de ella podemos ser transformados. Oh, cuánto dan gloria a Dios. Levanta tu mano, diga conmigo, transformados por la palabra. Una vez más, diga conmigo, transformados por la palabra. ¿Sabe que la palabra de Dios es un alimento espiritual que debemos tener o consumir para cumplir nuestro propósito? Tú y yo venimos a esta tierra con un propósito. No somos obra de la casualidad. Más bien, como dice un predicador contemporáneo, somos obra de una diosalidad. Es decir, porque a Dios le plujo, porque Dios tiene un plan. Es de que tú y yo estamos en esta tierra, tenemos un propósito. Toca el que está a tu lado, dile, yo sé que Dios tiene un propósito para tu vida. No sé por qué o en qué estás pasando, pero Dios, dile, tiene un propósito para tu vida. Aún con esa nariz de chile seco, dile, Dios tiene un propósito para tu vida. Hay un propósito. Pero si no nos apegamos a la palabra de Dios, no podremos cumplir ni descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios para nuestras vidas no es solamente nacer, crecer, reproducirnos y morir. No es ese. El propósito de Dios no es traernos a esta tierra solamente a sufrir. No, no es eso. El propósito de Dios para nuestra vida no es solamente hacer dinero, no es solamente tener una familia. Hay un propósito. Pero si no vamos a la palabra de Dios, no lo descubriremos y no podremos cumplir el propósito. Tú y yo tenemos que alimentarnos bien de la palabra de Dios. Aunque le suene a comercial, toca el que está todo, dile, aliméntate bien. Dile, aliméntate bien. Y disfruta de un buen menú diariamente de la palabra de Dios. Sí, yo sé que usted ya se estaba imaginando la sopa, la entrada, estaba imaginando el guisado, el postre. Pero ¿sabe usted que a la Biblia se le llama la leche espiritual? ¿Sabe usted que a la Biblia se le llama el pan? ¿Sabe usted que a la Biblia se le llama comida sólida, carne? ¿Sabe usted que a la palabra de Dios se le llama postre? Esto quiere decir que esta comida es un plato o un platillo de 4 tiempos. ¿Sí estoy bien en lo correcto, Alan? O sea que si hay un buen cocinero, si hay un buen chef, es el Espíritu Santo. Si hay alguien que sabe servir bien, es el Padre Celestial. Y Dios dice, mira, te voy a dar leche, te voy a dar pan, te voy a dar comida sólida, y por si a poco también te doy postre, acompañado de un buen vino del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al verso 2. Dice la Biblia, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Verso 2 dice, desead como niños recién nacidos. Desead como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a desear? La leche espiritual
¿Cómo? No adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. O sea que si usted no se alimenta, si yo no me alimento, no vamos a crecer. Vamos a permanecer enanos. Uy, estamos acá. Tenemos que alimentarnos. Tenemos que desear la leche de la palabra de Dios. No adulterada, no rebajada. No de esa caja que no, en sí no es leche, sino que incluso hasta abajo tiene otras palabras que, como dice, no como uno que es una fórmula, no, que no es leche, dice, es fórmula. Y a saber qué cosa estás tomando. Estamos aquí, amada familia. Toca al que está olvidando, ¿qué estás tomando? Dile, ¿qué estás comiendo? Comida chatarra. Ahora entiendo por qué esas ojeras. Ahora entiendo por qué estás flaco y amarillo. Ahora entiendo por qué así. Decía mi concuño cuando estaba en vida, era médico, y le preguntábamos a veces, oye, ¿y cómo estás, Mo? Y decía, por aquí ando, dice, torciendo las patas, pero aquí ando. Así lo decía él, yo no lo digo, yo nomás repetí eso. Y muchas veces estamos así, por una situación así, amados, porque ha faltado nutrirnos y llenarnos de la palabra de Dios. Pero, amados, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, venga la circunstancia, venga el diablo, venga la situación, venga la abundancia, nuestra vida no depende de las circunstancias, sino de la palabra de Dios. Y en todo momento podemos declarar, podemos hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que guardar la palabra de Dios, pero guardarla en nuestro corazón, no guardarla en el baúl. Algunos solamente utilizamos la Biblia cada vez de que venimos a la reunión, pero durante la semana lo que más utilizamos es el control remoto o es el celular. Entonces, si esa es tu situación, no te quejes porque a la primera estás desanimado y te sientes desfallecer. Ahí ya tienes la respuesta. Entonces no pongas excusas de que no tienes fe para orar por un enfermo, por tu situación, y que necesitas a fuerza de un líder, un mentor que vaya a auxiliarte. Está aquí todavía. Personas que tienen una fe activa es porque tienen un contacto activo con la palabra de Dios. Constantemente se están llenando, constantemente se están alimentando de la poderosa palabra de Dios. Escucha, nunca hubo tantas Biblias impresas como el día de hoy. Hay muchísimas versiones. La lenguaje actual, la nueva traducción viviente, la Biblia al día, etcétera, etcétera, etcétera. Hay aplicaciones. Algunos prefieren comprar un teléfono caro y nada más descargar una aplicación que comprarse una buena Biblia de estudio. Cuando yo les enseño una Biblia que cuesta 600, 700 pesos, me ponen el pero y se hacen los desentendidos. Pero cuando van a un aparador de una tienda de teléfonos, no le ponen el pero a 5,000, 7,000, hasta 15,000 pesos por comprarse un miserable teléfono. Uy, Señor, ayúdame y contrólame. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí me demuestra dónde está tu corazón. Profesas conocer a Dios, dices que amas a Dios, pero solamente al poner al pretexto a la palabra de Dios, desde ahí se ve revelado tu corazón.
Y en un tiempo, mis amados, donde estamos viendo que la maldad se está incrementando, que el diablo está azotando, no podemos ser indiferentes y miserables a la palabra de Dios. Tenemos que ser apasionados, hambrientos, sedientos por el poder de la palabra de Dios, a fin de que mi vida, nuestras vidas, sean transformadas. Quizás a veces te dices: ¿y por qué no cambio? He ahí la respuesta. ¿Quién se graduaría de la universidad si solamente fuera una vez a la semana a la escuela? ¿Quién se graduaría? ¿Quién se graduaría, no sé, de pedagogía, de cualquier profesión que haya elegido estudiar? ¿Quién se graduaría si no entrega tareas, si no entrega reportes, si no hace trabajo? ¿Quién se graduaría? No se gradúa ni de la primaria. ¿Cuándo se graduaría con honores? ¿Cuándo yo aprendería, por ejemplo, un oficio tan hermoso como la albañilería o la carpintería? ¿Cuándo yo aprendería si solamente voy una vez por semana y voy cuando quiero, a la hora que quiero y como quiero? ¿Cuándo yo aprendería a dominar ese oficio? ¿Cuándo? ¿Está aquí todavía? Toca el que está a tu lado, dile sonríe, dile Cristo te ama, dile sonríe, dile Cristo te ama. Imagínense, supongamos aquí mi hermano, mi maestro, no, no sé, de carpintería o qué sé yo, de tal oficio, y yo voy cuando quiero y todavía le digo: oye, ¿por qué no aprendo? ¿Y por qué no aprendo? Y voy a hacer, necesito un banquito, oiga, puede hacerme el banquito, oiga, puede hacerme una así, diciendo: oye, ya llevas 15 años aquí conmigo, no has aprendido a hacer ni siquiera un bendito banco. Estamos aquí, amada familia. Tú y yo tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que ser transformados con el poder de la palabra de Dios. Y escúchame bien, el ejemplo a seguir no son aquí las coristas, ni los músicos, ni siquiera el predicador. El ejemplo a seguir, o la estatura a seguir, es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que, de hecho, ahí tenemos este versículo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe cómo es que Dios quiere que seamos? ¿Como quién? Como Cristo. Estamos aquí, amada familia. Diga conmigo: transformados por la palabra. ¿Sabe? Una Biblia en una repisa no tiene ningún valor y ningún poder. Algunos todavía tienen en la cabeza muchas creencias, supersticiones, y creen que abriendo su Biblia en el Salmo 91, en el centro de su casa, o en la mesa de centro, o en una repisa, creen que ahí el diablo va a llegar y... La Biblia no es un amuleto. La Biblia, escúchame bien, no es un amuleto. Algunos prefieren el Salmo 23, otros prefieren el Salmo 37. No, si ya hasta me sé los salmos, que algunos he llegado y he visto su Biblia ahí. Peor tantito cuando toman un vaso de cristal con agua y lo ponen y digo: ¿eso qué cosa es? ¿Para qué es eso? Estamos aquí. Así la palabra de Dios no cobra ningún poder. Así no tiene ninguna validez. No tiene ninguna función.
La palabra de Dios funciona cuando la leemos, la meditamos, la memorizamos, la compartimos, la predicamos, la creemos, la confesamos o la declaramos en momentos difíciles. Aleluya. Millones de creyentes sufren de anorexia espiritual. Y mueren por hambre, por desnutrición espiritual. Toca al que está a tu lado, dile, me parece que ahí te hablan. No sé. Hay anorexia. Para ser un discípulo de Jesús, mis amados, debemos permanecer en la palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 31. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos discípulos de Cristo? Pero la tristeza que me da, que a veces he encontrado uno que otro discípulo que no ha leído por lo menos 3 capítulos durante la semana de su Biblia. Y yo sé lo que dice, pastor, es que tuve mucho compromiso, es que tuve mucho trabajo, es que tuve esto, es que tuve. Tengo muchas responsabilidades. Entonces eso quiere decir que la palabra de Dios para ti no es prioridad. Tú nada más lees la palabra de Dios cuando tienes un momento de ocio. O sea, sirvo a Dios cuando tengo tiempo de ocio. Leo su Biblia cuando tengo tiempo de ocio. En otras palabras, yo le doy a Dios las obras de mi tiempo. Entonces Dios lo estoy tratando como mi Dios o como un mendigo. Estamos aquí, amada familia. Entonces, yo le dedico más tiempo a mi negocio, le dedico más tiempo a mi escuela, le dedico más tiempo a esto, le dedico más. Y a Dios, si me sobra tiempo, leo. Si no, no leo. Si me sobra tiempo, lo hago. Si me siento bien, lo hago. Si estoy descansadito, oro. Si no, no oro. No me dio tiempo de orar, hermano. No me dio tiempo de leer, hermano. No me dio tiempo. Pero mire lo que dice Jesús. Juan 8:31 dice: si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué cosa? Serán, ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Entonces, para ser discípulo de Cristo, yo debo de permanecer en su palabra. Y la mejor forma de permanecer en Cristo es permaneciendo en su palabra, porque de hecho Jesús es la palabra hecha carne. Levante su mano, veo algunos, no sé si es el bochornito. Levanta tu mano, di conmigo: transformados por la palabra. Una vez más, diga conmigo: transformados por la palabra. Permanecer en la palabra de Dios implica por lo menos 4 cosas o 3 cosas. Y solamente voy a tomar una y en la tarde termino el mensaje. Número 1, debo de aceptar su autoridad. Para permanecer en la palabra de Dios, yo debo de aceptar su autoridad. Es decir, debo guiarme por la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi guía. De hecho, mire, la Biblia es la brújula en la que confiamos como guía. Usted sabe que un marinero, un viajero, lleva una brújula que le dicta dónde está el norte, dónde está el sur, para no perderse. Número 2, la Biblia es el consejo
que tengo que escuchar en el momento de tomar decisiones sabias o cuando debo de tomar decisiones sabias. A veces consultamos a los amigos, consultamos a la gente, consultamos a medio mundo, pero no consultamos a la palabra de Dios. ¿Qué Dios tiene que decir al respecto con esto? ¿Qué Dios tiene que decir al respecto con aquello? Anoche eran como eso de las 11, 11 y cuarto, 11 y media. Yo había acabado de salir, de echarme un buen baño. Estaba terminando de tomarme ahí un vaso de agua. Ya me disponía yo para dar gracias a Dios con mi esposa y con mi hija. Y entonces de momento un vecino me manda y me dice: don Pedro, así me dice, ¿a qué horas va usted a salir? Le pongo a las 8 de la mañana. Dice: si quiere le puedo cambiar porque yo salgo como a mediodía. De momento como que sentí que el logodo se empezó a florecer. Le voy a decir por qué. Porque es un vecino por el cual yo me paro. Por él me paro todos los días a sacar mi auto a las 7 de la mañana. Y dije: ¿y este no se puede parar a las 8 de la mañana? Y como yo me paro desde lunes a sábado, me para este ingrato. Llueve, truene, relampaguea, yo tengo que salir. ¿Está aquí? Yo sé que el consejo de uno diría: pastor, no vaya. ¿Quién me daría ese consejo? ¿O quién pensó eso? Quizás yo voy con la hermana Alicia y me dice: no, pastor, no vaya usted. Él siempre se la hace, él que se aguante. Quizás voy con la hermana y le dice: no, pastor, pues mire, no lo haga, o hágase ya el dormido. O otro que hubiera dicho: no. Y me puse por un momento serio y me quedé quieto. Señor, ¿qué dice tu palabra al respecto? Ajá. ¿Te das cuenta? O sea, si yo pido un consejo así, puse este ejemplo, yo sé que le estarían dando por mi lado a mi carne. O sea, no, págale con la misma moneda, que no se haga. ¿Sí me explico? Pero el consejo de la palabra de Dios no es ese. Dice que si me hieren en una mejilla, tengo que poner la otra. Dice que si me piden llevar la carga 1 milla, vaya yo con él, ¿qué? 2 millas. Y dice la Biblia que yo soy luz del mundo. Así que agarré, me fui, me puse mis zapatos, me puse mi chamarra y me puse un cubrebocas y allá salí con una buena sonrisa. Hola, buenas noches. Muchas gracias, don Pedro. Sí, cómo no, para eso estamos, para servirle. ¿Cuántos están aquí, amada familia? ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué cosa te dejas guiar? ¿Por lo que alguien te diga o por lo que dice la palabra de Dios? La Biblia es la referencia para evaluar todo lo que hacemos. A veces buscamos que alguien nos evalúe. A veces nosotros evaluamos a otros sin dar. Somos críticos o criticones o medios jueces. Si yo no haría las cosas así, eso no se hizo así, eso no está bien. O sea, y evaluamos. El canto no estuvo bien, la prédica le faltó cuadrarla. Evaluamos nuestra vida espiritual. Sí, me falta mucho, pero no soy tanto como el hermano fulano de tal. No soy tanto como el vecinito, no soy tanto como la vecinita, o no soy tanto como el hermanito, como mi primo. Y evaluamos nuestra vida. Pero quien nos tiene que evaluar es la palabra de Dios. ¿Está aquí todavía, amada familia? Quien nos debe de evaluar es la palabra de Dios.
Número 4, la Biblia debe ser la primera y la última palabra en tu vida. Quien tiene la primera y última palabra es Dios. Si te sientes que estás desfalleciendo, si te sientes que no puedes más en la vida, el que tiene la primera y la última palabra es Dios. No es la muerte, no es el diablo, no es la circunstancia, no es el problema. El que tiene la primera y última palabra es Dios. Voy culminando en esto. ¿Sabe por qué muchos problemas ocurren en nuestra vida? ¿Sabe por qué a veces nos metemos en problemas que no debiéramos de meternos? Aquí le va la razón. Porque fundamos nuestras decisiones en factores de autoridad que no son confiables. Baso mis decisiones, vuelvo a repetir, en cosas o en factores que no son confiables. ¿Qué factores? Le voy a dar por nada más 4. Número 1, la cultura. Todos lo hacen. Yo lo voy a hacer, al fin que todos lo hacen. Al fin, no soy el primero ni el último. Todos lo han hecho. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Por qué hago las cosas? Porque todos lo hacen. Número 2, por la tradición. Es que siempre nosotros lo hemos hecho así. Nosotros siempre hemos acostumbrado a hacerlo de esta forma. Nosotros siempre hemos hecho las cosas de esta manera, porque nosotros los godos siempre hemos hecho así las cosas. Pues es la tradición de los godos. Pero ¿qué dice la Biblia? Siguiente, la razón. Porque dicen, creo que es lógico actuar de esta manera, es razonable actuar de esta manera. Y entonces ellos se guían por la razón. Otros, y aquí va para los almáticos. ¿Conoces un almático? Tócalo del hombro, dile, aquí te va, escúchalo porque eso te va a ayudar. ¿Sabe otro cuál es su problema? Que se dejan guiar por la emoción. Porque dime, ¿por qué lo hiciste? Ay, pues porque yo lo sentía. Es que ya no siento ir a la iglesia, ya no siento leer mi Biblia, ya no siento ganas de orar, ¿y cómo bien que sientes comer, ingrato? Ya no siento lo mismo, o sea que tú te guías por los sentimientos. No te guías por la palabra de Dios. Hombres que a veces le dicen a la mujer, no, mira mujer, tú vete, yo ya no siento ir a la iglesia. Ay, vete tú, llévate a los chamacos. No sea cobarde. No te guías por los sentimientos. Toma decisiones en base a la palabra de Dios. Toma decisiones en forma a lo que el Señor dice en su palabra. La primera y última palabra la tiene Dios. Y si Dios dice que es así, yo lo voy a hacer así en el nombre de Jesús. Aunque no sea la cultura, aunque no sea la tradición, aunque no sea la razón, aunque no sea lo que dicten mis sentimientos, yo lo voy a hacer y me voy a mover y voy a caminar porque tengo convicción en la palabra de Dios. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Creo que con esto es suficiente. Con esto creo que es suficiente. Aleluya. La palabra de Dios es la que tiene poder para transformar nuestras vidas, cambiarla. Aleluya.
La palabra del Señor tiene poder para darnos victoria, para vencer toda circunstancia, toda situación difícil. Oh, gracias, Jesús.